hombre o la mujer. Pero el problema es que cuando ese diseño ministerial está establecido, muere el hombre de Dios y muere la visión. Amén. ¿Por qué? Porque la iglesia del libro de los Hechos es apostólica, es profética, es evangelística, pastoral y magisterial. Es una iglesia que delega funciones. Amén. Amén. Porque la iglesia del diseño que voy a llamar Moisés, diga, es la iglesia del súper ungido. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Diga, no es malo. Dios así lo hizo. Diga, por años Dios levantó hombres, mujeres, con una unción especial para ser líderes de su generación. Amén. Pero estamos llegando al final del tiempo. Diga, se acerca la venida del Señor. Y hay una cosecha de almas que recoger. Y un súper ungido no lo hará. Diga, es la unción del cuerpo de Cristo, donde los creyentes descubren que son un sacerdocio santo para servir a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces es muy importante para mí que usted entienda este pensamiento, mi amado. ¿Por qué? Porque Dios sí va a seguir usando personas individualmente con una unción grande, con una dotación grande, pero eso es para desatar la unción corporativa. Amén. En los capítulos 3 y 4 del libro de Josué, si nosotros lo buscamos, se lo dejo de tarea, usted va a ver ahí la unción corporativa. Amén. Diga, Moisés, tipo del ministerio del tiempo pasado, era grandemente usado por Dios. Él condujo una nación entera fuera de la esclavitud de los egipcios y les dio una identidad, una visión. Con el poder de Dios resolvió las necesidades durante 40 años en el desierto. Diga, el tipo estaba ungido hasta los huesos. Amén. Todo vino con Moisés. Pues él era el único canal a través del cual Dios obró amorosamente en ese tiempo. La iglesia de Cristo ha funcionado de esa misma manera. Hemos tenido pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles al estilo de Moisés. Diga, ellos lo han hecho todo. Amén. Diga, la iglesia, gracias. La iglesia ha estado en un proceso de desierto. Diga, desierto. Diga, en el desierto, con Moisés, había sobrenaturalidad. Estaba la nube. Había una peña que se movía con ellos y les daba agua. Venía carne, porque venían, soplaba el viento y venían las aves y comían carne. En el desierto su calzado y su ropa no envejeció. Amén. Diga, la iglesia ha estado como en un desierto espiritual, en el sentido de que tuvimos desde los años 50, bueno, del 40 en adelante, el siglo pasado, grandes evangelistas, hombres y mujeres que demostraron el poder sanador de Jesús en campañas inmensas.
Amén. Amén. Diga, grandes liberaciones. Y nuestras naciones latinoamericanas fueron escena de estos hombres como Gille Ávila, como Domingo Pilar, de que venían a estos pueblos y sacudían con el poder de Dios. Aleluya. Amén. Amén, amén. Porque era el tiempo del desierto, Pastor Joel. Era el tiempo en que la iglesia gozaba de una sobrenaturalidad. Eran hombres y mujeres inusuales. La historia de los avivamientos habla de mujeres extraordinarias. Que si las hermanas de hoy en día leyeran esas biografías, serían tocadas, serían despertadas y retadas a buscar a Dios. Mujeres como Amy McPherson, como Catherine Kuhlman, que marcaron un precedente y fueron contra la corriente y demostraron que los prejuicios de una doctrina no podían impedir una unción permanente en alguien elegido por Dios. Amén, amén. 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 ¿Cuántos están conmigo? Porque siento la unción. Aleluya. Siento la unción. Pero en el desierto, donde Dios proporcionaba todo, diga, le pagaban a Dios con murmuración. Se quejaban. Diga, se quejaban del ungido. Diga, tal como Moisés, la mayoría de los ministros de ese tiempo han tenido que hacer la obra prácticamente solos. Porque muchas veces pretendieron que la iglesia avanzara con ellos, pero la iglesia los seguía, pero no avanzaba al lado de ellos. Amén. Entonces, el ministerio pastoral se volvió el hombre, diga, el hombre que hace de todo. Abre el templo, es quien visita al enfermo, presenta a los niños, los bautiza a los nuevos, entierra a los muertos, habla con los novios, celebra matrimonios, cancela cuentas, hace estudios bíblicos de la semana, predica los domingos y todo lo más que venga lo hace. Amén. Desafortunadamente, diga, desafortunadamente estamos en 2026. Diga, estamos en otro tiempo. Proféticamente estamos en otra estación de Dios. Amén. Y digo desafortunadamente si alguien no lo entiende, que las cosas están cambiando. Cierto. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Vuelva a ver a su hermano y dígale, hay que hacer un cambio, una renovación de mentalidad. ¿Por qué? Porque mientras Moisés estuvo, diga, mientras Moisés estuvo, en Éxodo 19:6, el Señor dice, quiero que sean un reino de sacerdotes. Amén. Pero ¿sabe qué le contestó el pueblo a Moisés? Habla tú con nosotros y te oiremos, pero que no hable Jehová con nosotros, porque podemos morir. Pastor, es que como usted está más cerca de Dios. Pastor, es que vi que la persona está enferma, tal hermano o hermana no ha llegado porque está enfermo, entonces lo llamo para decirle, pues yo me di cuenta, pero usted es el ungido, vaya ore por él. ¿Cuántos entienden? Hermano, pastor, la hermana Tecla tiene una necesidad, hermano, pero yo le aviso, pastor, para que usted va a ver cómo resuelve. ¿Cuántos entienden esa mentalidad? La mentalidad es solo al ungido, solo a la ungida, solo al Moisés y al Josué,
¿y los demás? Diga, los demás. Los demás. A venir a sentarse, a recibir la bendición. Diga, se sienta, Sí, sí. recibe la bendición y se va. Eso estuvo en otro tiempo. Pero un día, diga un día, Un día. un día, Un día. diga un día. Los tiempos de Moisés terminaron. Y con Josué Dios utilizó el modelo del ministerio por un tiempo. Pero ahora nos estamos moviendo a otra fase en el plan de Dios. Por lo tanto, hay modelos, diseños que ya pasaron. Y la palabra profética para nosotros en este día es que el andar por el desierto ya terminó. Porque al entrar a Canaán había que conquistar. La sobrenaturalidad no era que desaparecía, pero ahora había que sembrarse al propósito. Habían gigantes, habían estrategias, habían diseños para conquistar. Diga, en el desierto hay una unción de provisión sobrenatural. Pero en Canaán la unción es para valientes. Amén, amén. Porque hay que pelear, hay que orar, hay que ayunar, hay que vigilar, hay que hacer células, hay que hacer estrategias que permitan que esa declaración profética se cumpla. Y si le va a aplaudir, apláudale al rey con ganas. Diga, la unción individual de Moisés no podía tomar a la iglesia en el desierto, porque la llevaría a llegar a un punto, diga, a un punto donde Dios había determinado que ya Moisés de ese punto no pasaba. Amén. Amén, amén. Hoy también hay una unción individual de líderes muy fuertes, muy dotados, que está pasando. No es que Dios no está ungiendo, mi amado Joel. Dios sigue ungiendo hombres y mujeres para su propósito. Pero la unción hoy es diferente. Porque hoy es la unción de 5 ministerios para perfeccionar y activar a la iglesia. Si nosotros nos quedamos en el diseño del desierto, seguiremos ahí. Pero si nosotros avanzamos con lo que Dios hace hoy, la restauración, la reforma, la restitución, entonces el resultado es que la iglesia deja de ser gente que solo se congrega y depende del ungido del Señor. Es gente que se forma para dirigir células, para predicar en las calles, para predicar en la iglesia. Bueno, los que vienen de vuelta en el desierto digan amén, porque los de aquí no dicen nada. Amén. ¿Cuántos entienden lo que les estoy diciendo? Es algo, diga, es algo que Dios lo está haciendo. Que Dios lo está haciendo. Si la unción individual de Moisés dividió el agua, diga, dividió el mar rojo para rescatar de la esclavitud a toda la nación judía. Diga, Moisés usó un báculo. Pero cuando van a entrar a Canaán,
los sacerdotes llevan el arca y no tuvieron que usar báculo, con solo que mojaron sus pies, el agua se dividió. Aleluya. Porque hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. La palabra profética era: donde pise la planta de tu pie, Jehová Amén. lo ha entregado para ti. ¿Cuántos me están entendiendo? Sí, admiramos a Moisés, admiramos a él. Fueron maravillosos en su tiempo. Pero hoy Dios tiene un plan. Y estamos en el tiempo de la conquista. Bienaventurada la congregación que lo entiende, las estrategias que Dios dé, porque cada congregación es diferente. Yo soy un predicador ya por 44 años y he predicado en 26 naciones y todo es igual para mí, porque aquí lo que importa es solo que el Espíritu esté para que hable y edifique. Yo me di cuenta que la iglesia es igual en todo lugar. La gente lo que necesita es ser enseñada, entrenada, activada, desatada y enviada. Amén. Diga, gloria a Dios. Diga, sin café no hay fe. Entonces yo quiero que usted entienda esto. El báculo del ungido dividió un mar, pero los pies de los sacerdotes, cargando la presencia, abrieron el río. Aleluya. ¿Ve? En Moisés es uno, pero en los sacerdotes es un equipo. Amén, amén. Entonces la unción corporativa es el equipo. Es el equipo que Dios está levantando. La unción corporativa es la activación del cuerpo de Cristo para que cumpla la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? Que todos nosotros, diga, todos nosotros somos reyes y sacerdotes. Nosotros no somos evangélicos. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Nosotros somos nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Amén. Pero si la iglesia sigue con el pensamiento del gran ungido, entonces no avanza. ¿Por qué? Porque yo no sé aquí, mi estimado consiervo, pero yo sí sé en mi país. Hay gente que cree que solo el hombre o la mujer de Dios es el ungido y ellos los demás son indignos. Entonces, si se manifiesta un endemoniado, lo llaman a usted para que usted lo vaya a echar fuera. Si alguien está enfermo, lo llaman a usted para que usted vaya a orar. Porque usted está más cerca de Dios. Pero ese no es el diseño de Dios. Fue el diseño de Dios en aquellos años del siglo pasado. Y todavía tenemos generales de esa época que ya están bien ancianos y andan haciendo milagros y campañas todavía. Pero van a morir. ¿Por qué? Porque los Moisés tienen que ser quitados para que se establezcan los Josué. Y los Moisés son de la liberación de Egipto y el desierto, pero los Josué son los que poseen el territorio y lo reparten. Es el tiempo de poseer territorio, es el tiempo de un ensanchamiento, pero tenemos que cambiar la mentalidad. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos lo están entendiendo? A mí me ministra eso. Amén, amén. 4 hombres consagrados cargaban la presencia y con solo que pusieron los pies se comienza a dividir el agua.
Diga, no había temor. Moisés clamó, Jehová, Jehová. Aquellos no. Aquellos 4, ellos se les venían adorando. Amén, amén. Eran sacerdotes. Ellos tenían sus vestiduras sacerdotales. Ellos podían cargar la presencia. ¿Sabe qué es lo que Dios ha planeado para esta generación? Que la presencia de Él venga. Y como dijo el apóstol, hay presencia en usted por causa del lavamiento de la sangre de Cristo, porque hay un sello del Espíritu eterno en usted que dice que usted tiene eterna redención. Amén. Amén. Dios usó un liderazgo fuerte en Moisés, pero en Josué, diga, ¿para qué? Para la activación del cuerpo. Cuando la unción corporativa de los sacerdotes abrió el Jordán, dice Josué capítulo 3, verso 15, estas aguas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia. Amén. Sobre la naturalidad. Pero diferente. Diga, diferente. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 2 dice: y enviaremos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe. ¿A usted a qué lo llamaron? A predicar a Cristo. Diga, el Evangelio de Cristo, dice Pablo, el apóstol, es para fortalecer y alentar en vuestra fe. Amén. Amén. ¿A qué nos llamaron a nosotros, Pastor Joel? A predicar la salvación, a predicar la redención, a predicar el perdón de pecados. ¿O qué nos llamaron a predicar? Diga, dentro de la iglesia, hay un trabajo. Diga, fortalecer al débil, alentar al que no sabe qué hacer, llevarlo a una fe sólida en Cristo. Porque quería el cuerpo de Moisés, porque Moisés hasta el día de hoy para el pueblo judío es objeto de una admiración que se vuelve idolatría. Diga, pero nosotros, vuelvo a ver a su hermano y dígale, yo no sé usted, pero yo tengo el Evangelio de Cristo. Porque yo fui salvo por esa obra del Calvario. Yo tengo redención por su sangre y tengo perdón de pecados. Bueno, mi amado consiervo, aquí hay gente que no obedece, no dice nada. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 12 dice: a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu
Entonces, si yo entiendo lo que estoy leyendo, hay una parte del Evangelio que es el Evangelio de Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no, sierva? Pero hay otra parte del Evangelio que lo puedo llamar el Evangelio del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Así es, amén. ¿Sí o no? Y porque el Evangelio del Espíritu Santo es la parte sobrenatural. Diga, es donde se manifiesta la guianza del Espíritu Santo a los verdaderos hijos de Dios. Es donde el mover del Espíritu Santo se establece. Entonces es una iglesia que tiene dones. Diga, dones. Hay los dones del Espíritu, están los carismas del Padre y están los oficios del Hijo. Hay operaciones. Es una iglesia viva. Amén, amén. Porque el Espíritu Santo usa a quien Él quiere, como Él quiere, porque es Dios. Sí. Y si va a aplaudir, aplauda al Rey. Pero dice segunda de Timoteo 2:8. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. ¿Quién dijo eso? Pablo, el apóstol. Amén. Entonces, ese es el evangelio de revelación, de enseñanza, que busca darle a los creyentes un conocimiento revelado que los establezca. ¿Para qué? Para saber cuál es la voluntad de Dios para ellos como individuos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ellos como familia? Amén. Amén. Entonces, ¿en qué diseño nos conviene estar? ¿En el antiguo del superungido o en el de este tiempo, que es el del cuerpo de Cristo? De este tiempo. Pero hay que dejarse formar. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Cristo siempre será la salvación, la redención y el perdón de pecados. El Evangelio del Espíritu Santo será la manifestación de dones, talentos, ministerios, sanidad, de liberaciones, todo lo sobrenatural. Pero el Evangelio de la revelación es el que se le entrega la autoridad. Porque a él se le revela lo que tiene que declarar anualmente. A él se le revela cómo enseñar. A él se le revela la estrategia. Pero como él no es Moisés, entonces se rodea de gente que ha probado ser leal. Amén. Salvo, pero dice que es leal. Vuelva a ver a alguien y dígale, no es fiel. No es fiel. Es leal. Ya, así es, amén. Diferencia. Diga, no es fiel. Es leal. Porque los fieles se vuelven infieles. Sirven y sirven, pero cuando de repente no reciben lo que ellos piensan que tienen que darle, se manifiestan y se van. Bueno, Señor, ¿qué pasa? ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están viendo? Vuelva a ver a su hermano y dígale, ¿usted es fiel o leal? Apocalipsis, capítulo 14, verso 6. Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diga, el evangelio de Cristo, el evangelio del Espíritu Santo,
El evangelio de revelación es el evangelio eterno. Es por eso que nosotros salimos de la etapa del desierto espiritual como iglesia y entramos a la conquista, a la batalla, porque solo la iglesia que entiende que está para conquistar se mueve en esos diferentes niveles como el Espíritu del Señor lo quiere. Amén. Entonces es importante, mis amados, que lo entendamos. Y se necesita determinación y responsabilidad. Diga, determinación y responsabilidad son claves. Yo he conocido tremendos hombres de Dios y tremendas mujeres de Dios que están embarazados de una visión tremenda, pero que muchas veces no entiendo por qué, como que la gente no entiende lo que ellos les dicen. Amén. 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 Porque hay un grupo de gente que lo que quiere es que le digan de bendición. No diezma, no ofrenda, no ladrón, pero él quiere la bendición. No se congrega, no ora, pero él quiere que lo pongan a predicar. No adora en la casa, pero el día que no lo ponen a cantar en la iglesia se endemonea. ¿Ah? Bueno, aquí el siervo me dijo que me sintiera en familia. Yo estoy sintiendo en familia. Yo me siento en familia, porque me siento parte de la familia aquí. ¿No? Hay gente que no quiere determinarse. Cierto. Y el problema es que si no hay determinación y no hay responsabilidad, no se llega a ningún lado. Cuando Dios nos ve determinados y responsables, nos imparte la visión para alcanzar multitudes. Es que no es que querer queriendo, como dijo aquel. Así no funciona. Es determinarse a orar, a ayunar, a obedecer, a formarse. Es determinarse a aprender. Pero cuando la gente quiere seguir en el rol de siempre. ¿Por qué? Porque es más bonito la unción del desierto. Tengo hambre, llega la provisión. En la noche hacía frío en el desierto, ¡pah!, se prendía aquello. Ay, está pasando esto. Se murió el papá y quedaron las hijas sin herencia. Entonces fueron a hablar con Moisés y Moisés consultó a Jehová y les dieron herencia. Hicieron una ley nueva para ella. Diga, qué bonito. Vuelvo a ver a su hermano, no me tenga miedo, pero si Dios me dice que le diga algo, se lo digo. ¿Ah? ¿Ah? Yo no sé por qué le tienen miedo a los profetas. ¿Ah? ¿Ah? Trajo aquello. Santo Dios. Sí. No miraré más tu rostro. Ándale. ¿Ah? ¿Cuántos entienden lo que les quiero transmitir? ¿Cuántos reciben esta enseñanza? ¿Por qué? Porque hay una visión. Diga, aquí, este ministerio, ve el nombre que tiene. Dabar,
el poder creativo y recreativo de Dios. La palabra, amén. Y estamos en la década del 80, según el calendario hebreo. Estamos en el tiempo que Dios habla. Amén, amén. Así es. Imagínense. Imagínense, sierva. Estamos en la década del 80 según el calendario bíblico. Estamos en el 80 más 6. ¿Sabe qué significa? Estamos en el año del nombre. Así es. Amén. Estamos en la década de la voz, en el año del nombre. Aleluya. ¿Sabe qué significa? Yo se lo declaré a ellos la vez pasada. Todo lo que se haga para la gloria del nombre de Jesús tendrá éxito este año. Amén, amén. Pero es para la gloria de Él. Yo siempre medito cuando voy a un lugar el nombre que tiene ese lugar, porque no por casualidad lo tiene. ¿Qué me habla a mí esto? Que hay una visión grande. Pero para alcanzar una visión grande, vea, un ensanchamiento sin límites, para alcanzar eso se necesita un ejército. Se necesita un cambio de mentalidad. Porque si tenemos la mentalidad de depender del matrimonio en autoridad, porque el hombre no está solo. Al lado de un hombre grande hay una gran mujer.